Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones, ese miércoles 27 de septiembre de 2017. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage, en el Facebook, desde luego, de TVO Canal 23, en el de Will Salgado, también de su servidor. Y nos puede ubicar también en Periscope a través del Twitter. Estamos en esa transmisión simultánea. Si desea, puede descargar también la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y nos acompaña en cualquier país en el mundo. Vamos a tener habilitados dos números de teléfono que estarán apareciendo en pantalla. Si ustedes desean participar, pueden hacerlo con el comentario o la pregunta. 2263-0023, 2264-9179. Antes de presentar a nuestros invitados, un poco sobre los temas que están en la agenda este día en nuestro país y que son retomados por los principales medios de comunicación, y desde luego parte de los temas que estaremos abordando esta tarde también. Lo tenemos en pantalla. La prensa gráfica dice: controversia en el Seguro Social por Oxígeno, un proyecto de 65 millones enfrenta al Consejo Directivo. La foto destacada tiene que ver con la despedida para la sargenta Dinora. Son los restos de la sargenta policial Dinora Elizabeth Martínez, que fueron enterrados ayer en el cementerio de Dulce Nombre de María en Chalatenango. En otra información que se recoge también, Funde dice que cualquier acuerdo en pensiones será insuficiente. Tomen en cuenta que esta discusión está plantada en este momento y hay una comisión ad hoc de discusión en la Asamblea Legislativa. Otro tema de mucho interés social en nuestro país: el embarazo causó deserción escolar de 7.900 niñas. Dice la prensa gráfica que hay un estudio que señala que la fecundidad precoz y temprana en lo individual impacta de manera negativa la continuidad del proyecto educativo de las adolescentes y limita el ejercicio de sus derechos. El ministro de la Defensa, David Munguía Payet, dice no tener idea sobre militares que vendieron metralletas. Mientras tanto, los expertos de Rusia que visitan el país por seminario en geopolítica. Diario El Mundo dice: 2 puntos frenan la reforma de las pensiones. Hay también un poco de desarrollo sobre esta temática. Mientras tanto, la MS que habría conspirado para asesinar a altos funcionarios, de acuerdo a la versión del fiscal general de la República y de una carta que supuestamente decomisaron el 27 de junio de 2016. Sobre estos temas estamos conversando esta tarde con nuestros invitados. Conozca sus derechos de DACA. Hay alguna campaña de algunas instituciones en Estados Unidos sobre este tema, algunos consejos prácticos sobre esta situación. Por ejemplo, acá un tuit decía: las solicitudes para renovar DACA tienen que ser recibidas el 5 de octubre de este año, y que era importante hacer un poco, regar la voz. Los Dreamers, que solo faltan 8 días, dice, para renovar su permiso de trabajo informal, información en desarrollo. El gobierno de Donald Trump, que no se plantea extender la fecha límite para renovar DACA, en información de Univisión. Ese es un poco más en la ampliación. También que Trump enfrenta 5 demandas por la cancelación de DACA. Que tenemos también demanda de los 15 estados, incluyendo Washington DC, que está dentro de esa misma lógica. Hay una demanda también de la Universidad de California. Algunos tips sobre este tema también: al menos 154,000 Dreamers deben solicitar la renovación de DACA antes del 5 de octubre. Y recomiendan a los Dreamers que califican para renovar DACA que lo hagan cuanto antes. Ahí hay un poco, dice, senadores demócratas que piden que se extienda el plazo del 5 de octubre para que los Dreamers renuevan el DACA. Pues bien, hay varios temas sobre esto que conversar con nuestros invitados. Se los presento de inmediato. Está con nosotros Salvador Sanabria. Él es director de El Rescate en Los Ángeles, California, y también presidente, ¿no, Salvador?, del Instituto del Migrante INSAME. Bienvenido, Salvador, nuevamente. Gracias, William, por tenerme aquí en tu canal, y buenas noches a tus televidentes. Perfecto. Igual está con nosotros César Ríos. Ya ustedes lo han visto habitualmente con nosotros en los diferentes programas de TVO también hablando sobre estos temas. César es director ejecutivo de INSAME. César, bienvenido, buenas tardes. Hola, William, gracias nuevamente por tener el tema en agenda todo el tiempo. Y esto es muy seguido por familias, personas, comunidades. Y felicitaciones a Conexiones, que va cada día más para arriba, ¿no? Esa es la idea, justamente. Pues bien, antes de entrar en materia, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, que está de aniversario. Una promoción que llega hasta el 31 de octubre, donde tienen 57 premios para usted: 19 pantallas de 32 pulgadas, 19 licuadoras Oster, 19 tarjetas de regalo de $25. Dicho esto, bueno, dos temas relevantes. Para comenzar, Salvador, un poco escuchar tu opinión. El tema de DACA. Tienen hasta el 5 de octubre para renovar DACA. Un poco saber, quizás que es importante aprovechar también las circunstancias para dar justamente eso, de los consejos, un poco pero poner antes el contexto. ¿Qué está pasando sobre DACA en este momento? Bueno, es un hecho ya conocido por todo el mundo que
el presidente Trump decidió cancelar, dejar sin efecto ese alivio migratorio, dado que era resultado de una acción de carácter ejecutivo por parte del presidente Obama que benefició a casi 700,000 soñadores, jóvenes que habían sido llevados por sus padres muy jóvenes, de temprana edad a Estados Unidos, y dio una extensión de 6 meses, pasándole la bola al Congreso de los Estados Unidos para que legislara en materia de migración, en cuanto al DACA y en cuanto a una reforma migratoria. Las posibilidades de eso son escasas, son accidentadas, porque los soñadores han pasado a ser parte de una ficha de cambio en las negociaciones que existen entre el Ejecutivo y el Legislativo para el presupuesto del año fiscal 2018. ¿Eso lo vuelve más complejo el tema? Claro, lo vuelve más complejo. Otras posibilidades. Lo vuelve más complejo abriendo otras posibilidades, porque están en medio de la negociación sobre el aumento de la seguridad en la frontera, donde está discutiendo el presupuesto para la construcción del famoso muro que él dijo que México iba a pagar, pero que hoy resulta vamos a pagar los contribuyentes en Estados Unidos. Entra en las negociaciones sobre la reforma fiscal, entra en las negociaciones sobre el límite de la deuda que puede adquirir el gobierno de Estados Unidos, y entra en las negociaciones sobre el presupuesto de defensa y de seguridad interna nacional en Estados Unidos. Entonces vamos a ver qué resulta de toda esta negociación, si es posible que dentro de los resultados de este proceso político, los que han sido beneficiarios del DACA logren un alivio permanente, que lo lleve a la residencia permanente, pero eso está por verse. Ahora bien, el universo global de beneficiarios en su momento de DACA, ¿cuántos son? 700,000, de los cuales 35,000 de ellos son salvadoreños. Justo a eso quería llegar, porque entonces sí hay un porcentaje más o menos significativo, claro, de jóvenes salvadoreños, entonces. Sí, 35,000 de ellos, de los 700,000, son de origen salvadoreño, o sea, son connacionales salvadoreños. Y la importancia de esa fecha límite del 5 de octubre es que aquellos que renueven de los 140,000, porque la cifra ahí estaba correcta, que les toca renovar antes del 5 de octubre, la importancia de renovar antes del 5 de octubre es que se garantizan un permiso de trabajo que les va a durar 2 años. O sea que estarían por 2 años laborando legalmente en Estados Unidos. O sea que tampoco era así tan automático, digamos, de que una vez terminara esto podían ser deportados. Sí, no cesaba. ¿Hasta qué punto la amenaza es? Bueno, cesa el programa o sea que ya la gente no podía seguirse reinscribiendo ni inscribirse por primera vez. Eso es lo que cesó inmediatamente. Entonces se extiende por 6 meses el beneficio, y aquellos que les toque renovar antes del 5 de octubre obtienen un permiso por 2 años que estaría válido. Pero al concluir esos 2 años, pues verdaderamente los beneficios que te daba el programa se expiran. De acuerdo. Ahora bien, César, bueno, y quizás aclarar que César estará con nosotros prácticamente en el primer tiempo, ¿no? Sí. Porque tiene que salir y se quedará con nosotros después en la siguiente parte, Salvador. César, a ver, entonces, localmente en nuestro país, ¿qué tanto se ha hecho esfuerzo por informar sobre este tema? Digo, porque finalmente los jóvenes están viviendo en Estados Unidos, más o menos los 30,000 que hacía Salvador, pero el tema es que siempre es importante por la comunicación con sus padres, sus parientes y todo esto. Pero ¿qué tanto se conoce de esto acá? Mira, hay mucha tensión, de la misma tensión que está en Estados Unidos con los que viven allá y están amenazados con la finalización de estos programas, no solo el DACA, sino que tenemos el TPS, los padres que estaban solicitando
refugio para niños del CAN. Hay una tensión, y en El Salvador también las familias de acá que tienen ese vínculo con los compatriotas en la migración también están muy inquietos. Nosotros tuvimos una declaración pública hace un par de días donde pedíamos que fuéramos más claros en la interpretación de la realidad migratoria en Estados Unidos, de tal manera de cuidarse mucho, de no generar mucha tensión entre la familia, pero sí dejar entredicho de que hay que prepararse para lo que sea. Lo que estamos viendo son promesas que se están cumpliendo. Ya esto, lo del DACA, lo del TPS, lo del refugio, la cantidad de detenciones que hay en Estados Unidos en el tema de migración han estado en aumento. Entonces, son promesas cumplidas. Pues sí, no sé quién se está sorprendiendo por todo esto. Donald Trump ofreció eso, ¿no? O sea, y los votantes de Donald Trump estaban claros de que esto venía. Claro. Digo, supongo lo que comentábamos hace poco en un diálogo, que pareciera ser que en nuestro país no estamos, nuestra cultura no se eleva a observar que cuando los políticos prometen, cumplen. Y entonces ahora sí estamos viendo que un político candidato en Estados Unidos prometió y está cumpliendo. Y no necesariamente para bien de los compatriotas, ¿no? Claro, claro. Nuestros inmigrantes. Mira, los escenarios, William, de TPS no son tan alentadores. Tenemos un Haití que se le suspendió el TPS. Tenemos las 6 países de África que les suspendió, y no hay una relación directa. Ellos no tienen nada que ver con Venezuela para que se les suspenda. O sea, no es vinculante el tema del apoyo a Venezuela. Y esa pregunta la tenía porque creo que es importante saber hasta dónde lo que está pasando con la situación política y el espaldarazo que ha dado el gobierno de El Salvador a Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué tanto juega en esto? O sea, no es tanto. Bueno, yo creo que el debate alrededor de DACA y las decisiones que tomó Trump sobre ese tema y sus promesas de campaña, que al llegar a la presidencia ha cumplido unas y otras ha intentado cumplirlas, pero la correlación de fuerzas no estaba a favor de él, como en el caso de la reforma de salud, y hoy que se va a meter al desafío de la reforma tributaria en Estados Unidos. Pero la discusión del DACA nos muestra que verdaderamente estos temas son temas centrales de la agenda política interna de Estados Unidos. En mi opinión, muy poco influye las declaraciones de apoyo o declaraciones de intereses contrarios a Estados Unidos que un gobierno haga. O sea, es más cumplir la agenda prometida en la campaña en términos de el cambio de política migratoria interna de Estados Unidos. Ahora, ¿qué tanto de lo que Donald Trump prometió, pues decíamos, para bien o para mal, lo que está cumpliendo, pero hasta dónde puede tener la vía express, digamos, para poder tomar decisiones? ¿De qué va a depender? ¿Qué tanto los demócratas en este momento pueden meter freno a esto? En lo que se refiere a acciones ejecutivas heredadas de una administración anterior, como en el caso de DACA y como en el caso del TPS, él puede de un plumazo deshacerse y dejar sin efecto esa medida ejecutiva. Sí, porque depende de la firma del presidente. Claro. Es un decreto ejecutivo, un decreto que es un privilegio del presidente de Estados Unidos. En lo que corresponde a modificar leyes, ahí es otra situación, porque eso depende de las correlaciones de fuerza en el Congreso de los Estados Unidos, que está compuesto de 2 cámaras, la Cámara de Representantes o Cámara Baja y el Senado. Y hemos visto ahí cómo fracasó su intento de dejar sin efecto el Obamacare, que fue la reforma de salud impulsada por el presidente anterior, aún con un partido que él representa, el Partido Republicano, con mayoría en la Cámara Baja y con mayoría en el Senado, y le fue imposible ganar los votos suficientes en el Senado para dejar sin efecto la reforma de salud. Entonces vemos que es un panorama complicado, porque vamos a tener elecciones de Cámara Baja y de Senado
en noviembre del 2018. O sea, eso va a ser la agenda y los movimientos políticos que van a estar en discusión y en consideración para que los congresistas tomen decisiones. Ahora, interesante porque, digamos, ahora nos permite, que están ustedes dos acá, es tener el pulso, digamos, tienen el pulso ustedes integral, pues, pero tú llevas el pulso allá en Estados Unidos, ¿no? Y Salvador, que está más permanentemente en nuestro país. ¿Cómo se está viviendo entonces en las comunidades todos estos temas, César? Digo, ya decíamos inicialmente, ¿no?, sobre la preocupación que hay, pero hasta qué punto, digamos, esto está generando un impacto internamente o simplemente no hay esas condiciones. Sí, mira, una manifestación que aplaudimos muy bien y que me parece que es una manifestación de alto nivel, cuando deciden integrar la comisión que va para Estados Unidos, donde los partidos políticos representados, ahí donde se liberan de su camiseta partidaria y integran con el canciller una comisión que va allá para intervenir. Yo creo que estos representantes de los partidos sí están llevándole el pulso y han observado de que sí hay preocupación en la familia, de que se hayan unido por un mismo objetivo para ir a Estados Unidos. Creo que es de aplaudir. Lo que nosotros estamos pidiendo es que esta comisión que se ha integrado, que no se integre solo para hacer un viaje, para ir a ver cómo está la cosa, sino que quede permanente para seguir dándole el seguimiento a cómo viene toda la realidad migratoria. ¿Y eso es posible a pesar del nivel de polarización que tenemos? Mira, digo, si ya lo hicieron, integraron este viaje muy bien y les fue bien, no se discutieron, no se pelearon por allá y hablaron con todos y bien, ojalá siga. Bien en la relación interna entre partidos. O ya, sea, porque acuérdate que habían unas amenazas. Creo que es importante ver de resultados, ¿no? Claro. Ya, para que tenemos a platicar de eso. Sí, lo que pedimos es que se integre esta comisión. Dos poderes de Estado, está el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y en algún momento, si hablamos de la parte más negativa de los resultados, si hubiera una deportación masiva del TPS, vamos a necesitar una aprobación inmediata de presupuesto para atender a toda esta población, y si está involucrado directamente la Asamblea Legislativa, eso va a agilizar las capacidades de reaccionar ante cualquier emergencia que podamos tener. Esta comisión debe integrar a líderes de salvadoreños que viven en Estados Unidos, que por muchos años han dado seguimiento. La iglesia, que está incidiendo mucho, la academia, sociedad civil como nosotros que hemos estado trabajando en el tema, debemos estar sentados en una mesa especializada, ya completamente con una autonomía de tomar decisión ante esta realidad. Bien, entonces ya... Sobre los resultados. Exactamente, eso queremos llegar, porque creo que finalmente, bueno, que es importante, ¿no?, que localmente tomen una decisión y que por pocas veces, como ocurre en este país, haya un acto de unidad de los políticos en la Asamblea Legislativa y donde se incluye, como decía César, al Ejecutivo. Entonces, dos órganos ahí agrupados. Pero en términos de resultados, bueno, el objetivo, como yo lo entendí, porque tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones con dos diputadas que fueron parte de esa misión conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo a la capital norteamericana, Washington. El objetivo de ellos era abogar por los soñadores y abogar por los tepecianos. Pero la verdad es que las posibilidades de éxito de una misión de esta naturaleza son limitadas y escasas. Pero es importante que hayan llevado el mensaje de la preocupación de la nación salvadoreña y su gobierno en su intercambio, que en su mayoría fueron intercambios con congresistas, miembros de la Cámara de Baja y algunos senadores. Pero no depende del mensaje que lleve el Legislativo y el Ejecutivo salvadoreño la resultante de una posible legislación que beneficie al DACA. Pero se agradece la gestión. Sí, vamos a hablar después del corte comercial un poco sobre este tema de incidencia, ¿no? Porque una cosa es que uno vaya circunstancialmente a una convención de ese nivel a hablar con congresistas, con senadores de Estados Unidos, pero la otra es también la relación que se tiene bilateral con el gobierno norteamericano, en este caso con Donald Trump. Y por la otra, me parece que en el escenario es importante analizar cuando regresemos dónde están las organizaciones como ustedes, el Rescate y otras más que hay ahí,
porque en el pasado recuerdo que había un lobby muy intenso, ¿no?, de todas ustedes agrupados alrededor de estos temas. ¿Qué está pasando ahora? Debo hacer la primera pausa comercial, no sé si César se nos quedará con nosotros unos minutos más, pero... No, lamentablemente tengo que irme porque para comunicarle a quienes nos ven en este momento que este día se inaugura una biblioteca humana, el cual está integrada por personas como libros humanos, y como INSAMI tenemos un libro. El libro, una persona es un libro que representa las deportaciones. Muy pronto va a salir públicamente, pero en este momento se está lanzando a nivel mundial, donde está abierto a disposición de todos. ¿Y a qué hora y dónde? Es a las 6 de la tarde en el Palacio Nacional, entonces tengo que ir a representar a la institución ahí. Muchas gracias, William, por mantener el tema, y un saludo a todos los que nos ven. Bueno, disculpado, César. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial. Recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con una promoción de aniversario con 57 premios para ustedes. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Desde 1956, ABES, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. ABES, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. Bien, es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Salvador, un poco decíamos en el escenario, creo que es importante ver esta acción que hicieron los legisladores allá, la incidencia que pudo tener, pero bueno, eso tiene un efecto, depende del tipo de vínculos o quién los recibió incluso allá en Estados Unidos, ¿no? Con qué gente se reunieron, cuál es el nivel de incidencia que estas personas que los recibió tienen a nivel de Congreso o del Senado norteamericano, pero la otra es entonces con la administración Donald Trump. Tengo la impresión, y no sé, ustedes están mejor empapados en esto, pero que son más frías las relaciones con gobierno, a diferencia de los senadores y congresistas, que son muchos, y ahí se abre más el abanico de oportunidades. Mira, sabemos por integrantes de esa delegación que el gobierno salvadoreño contrató una firma que se encarga de la industria del cabildeo. El lobby, famoso lobby. Sí, del famoso lobbying. Y entonces eso le garantizó un cúmulo de reuniones en la Cámara de Representantes y algunos senadores. Pero la cuestión es que en el momento en el que se fue, aunque el tema de DACA es álgido, verdaderamente no era el tema central de la agenda legislativa de Estados Unidos. O sea, la agenda legislativa de Estados Unidos en ese momento estaba centrada en el segundo intento que quería lograr el Partido Republicano para revertir el Obamacare, o sea, la reforma de salud en el Senado de los Estados Unidos. Y esto es importante, ¿no? Porque se requiere de olfato, de saber cuál es el momento oportuno, la coyuntura específica. Claro, bueno, si tenés una sede diplomática en la capital del país más importante del mundo, Estados Unidos, yo creo que debería ser esa sede diplomática la que sirve como radar y como periscopio para poder analizar y detectar muy bien la realidad política que se está viviendo en ese preciso momento, ¿no? Pero incluso organizaciones como las de ustedes que tienen el pulso permanente allá de la situación. Sí, pero nosotros no estamos en permanente consulta con gobiernos de la región centroamericana, ni se nos consulta, o sea, lo adecuado es que sea el mecanismo diplomático, porque uno supone que se conoce que para eso sirven las sedes diplomáticas, y lo otro es pero como era tan álgido la discusión de las probabilidades de que el TPS sufra la misma realidad que ha sufrido el TPS para 6 naciones africanas y que ha sufrido para el caso haitiano,
Entonces la premura era muy grande para mostrar unidad de criterio y de propuesta por parte de los principales partidos que conforman la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. De repente quizás pudo haber sido también una reacción a intento por mandar una señal más doméstica que... Sí. Si uno evalúa entonces las de que debería de haber unidad de criterio alrededor de un tema tan importante que sea politizado también, ¿verdad? Porque aquí estamos en una frenética actividad preelectoral, porque van a haber elecciones en marzo del próximo año, pero que aquí había que demostrar que había interés nacional por sobre la batalla política preelectoral. Entonces fueron a plantearse lo del TPS. El problema con el planteamiento del TPS es que la instancia legislativa en Estados Unidos es la instancia equivocada, porque la gestión para la extensión y renovación de 18 meses más de TPS que beneficie positivamente al país y a nuestros connacionales amparados bajo ese beneficio debe ser al más alto nivel del Ejecutivo del Gobierno de Estados Unidos, o sea, el Departamento de Seguridad Interna y el Departamento de Estado, que son los dos ministerios, pongámosle así, de Estados Unidos, que consultan y que deliberan sobre la extensión o no o cancelación de un permiso temporal de protección. Vaya, pero alrededor de esto entonces hay como algunas situaciones y sensibilidades interesantes, porque en algún momento, hace como un mes, te lo comento rápido, Salvador, localmente se dijo, por ejemplo, que a nivel diplomático, la embajadora que está norteamericana en nuestro país se había reunido al más alto nivel en este país con el Ejecutivo y había expresado pues la preocupación. De hecho, hubo públicas algunas declaraciones donde expresaba su preocupación por el hecho, por el hecho de cómo se estaba comportando El Salvador sobre el tema venezolano, el cómo poder entonces justificar todo el tema de cooperación incluso ante el Congreso del Senado norteamericano y ante el gobierno norteamericano. O sea que en la relación con gobierno sí puede haber algún nivel de influencia o de ruido lo que está pasando con el tema venezolano. No, y está dentro de su rol que una enviada diplomática, una embajadora de una nación en la que los intereses de ella se están viendo afectados en los mensajes, en las posturas, en las manifestaciones, especialmente cuando ellas se llevan al plano internacional, en organismos internacionales, pues es natural que un enviado diplomático a nivel de embajada va a reaccionar en ese sentido. Pero yo creo que es importante separar lo de la dinámica política interna de El Salvador a la consideración per se del TPS internamente en Estados Unidos. Y quiero decir lo siguiente, a Haití se le dio el TPS por producto de los efectos de un desastre natural. Correcto. Entonces esos dos departamentos que ya mencioné, el de Estado y de Seguridad Interna, analizaron y deliberaron la situación haitiana y concluyeron que los efectos por los cuales se había conseguido el TPS para Haití por un desastre natural ya no correspondían a la realidad en el momento en que se tomó la decisión de dar la protección temporal, y lo cancelaron y solo lo extendieron 6 meses para que los haitianos preparen las condiciones de retornar a su país, causando esto ya una crisis regional. ¿Por qué? Porque miles de haitianos, en vez de regresar a su nación de origen, decidieron cruzar la frontera a Canadá, y hoy Canadá está lidiando con una crisis de refugiados no reconocidos, porque están analizando caso por caso para poder determinar si esa persona va a recibir un beneficio o amparo migratorio en Canadá, y tienen concentrados miles de gentes en un estadio, en un campo de refugiados, digamos, temporal, mientras se procesan las solicitudes de petición de esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Canadá nos envía un miembro del Parlamento a Los Ángeles hace 2 semanas. Me contacta el cónsul político de Canadá en Los Ángeles y nos solicita a nosotros como organización arreglarle una reunión con líderes centroamericanos
en Los Ángeles para discutir la política canadiense en cuanto a personas que crucen la frontera irregularmente de Estados Unidos a Canadá, y aclarar que Canadá no tiene una política de brazos abiertos para personas de El Salvador que van a quedar desprotegidas ante la posible cancelación del TPS. O sea, vemos Claro, teniendo como antecedente entonces lo que pasó con Haití, correcto, y anticipándose a un escenario. Y hoy vamos a la realidad centroamericana. La primera luz al final del túnel que vamos a ver, positivo o negativo, va a ser en el caso de Honduras y Nicaragua. Ambas naciones recibieron su TPS por parte de Estados Unidos, producto de un desastre natural que fue el huracán Mitch, y sus efectos en Honduras y Nicaragua. Entonces, el TPS, su extensión o cancelación para Honduras y Nicaragua, tiene que ser anunciado a principios, en los primeros días del mes de noviembre de este año. Sí, entonces, más de un mes. Si la decisión que tome el gobierno de Estados Unidos en cuanto a ellos, fácilmente nos puede llevar a concluir que va a ser la misma que va a tomar en el caso salvadoreño, que el anuncio tiene que ser hecho a finales de diciembre de este año, principios de enero. Porque al final 2018. Son programas con las mismas características, sí, ¿no? son iguales, no hay ninguna variable. Sí. El anuncio de renovación o extensión se hace 60 días antes del vencimiento del permiso. Ahora, Salvador, pero entonces el escenario es sumamente difícil, de mucha incertidumbre para los compatriotas que están en el caso de TPS. Y nos debería de preocupar, más con esta no amenaza, sino con esa advertencia que ha hecho el gobierno de Canadá. Y los antecedentes, pues, porque ya fue cancelado, sí, claro, el TPS para 6 naciones africanas y el Haití, producto de un desastre natural, recientemente. Salvador, el tema de las organizaciones que trabajan, ustedes como activistas de derechos humanos en el tema de los compatriotas, de la inmigración en general, entonces, ¿qué papel están jugando en este momento? Pregunto por el tema de que, en el pasado el FMLN, siendo oposición, tenía una muy buena relación con diferentes organizaciones en Estados Unidos. ¿Qué está pasando a estas alturas? Porque usted tiene un potencial de experiencia, de conocimiento, un caudal ahí que habría que aprovecharse, pues, de relaciones, de vínculos que tienen ustedes con políticos, senadores, congresistas, etcétera. Mira, en primer plano estamos estirados al máximo en términos de nuestros recursos y nuestras capacidades para poder atender las necesidades de la comunidad migrante. En el caso de mi organización en particular, que es una institución de 36 años de servicio, que trabaja con más de 38 diferentes comunidades de inmigrantes, pero 4 grupos nacionales son el cúmulo más fuerte, más numeroso de nuestros clientes: El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Esas son las 4 nacionalidades que más servimos. En particular, en lo que se refiere al TPS, en este momento que estamos haciendo, hay un fallo de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito que incluye a los estados de California, Arizona y Nevada, donde se concentra un buen número de beneficiarios del TPS. Solo en el sur de California, la sede consular salvadoreña informa, allá en una reunión que tuvimos de coordinación con otras organizaciones, que hay 50,000 beneficiarios del TPS, solo California, el sur de California. Y así le aumentas el norte de California, Nevada y Arizona, yo creo que se superan los 70,000 beneficiarios del TPS. Entonces, el fallo del 9º Circuito le permite a algunos de ellos una regularización a través del ajuste y la petición familiar a la residencia permanente. Entonces, nuestro foco central ahorita, dada la vulnerabilidad del estatus de protección temporal, es informar a la comunidad sobre esta posibilidad de alivio migratorio para que aquellos que califiquen apliquen a esta solución. Y eso lo hacen aquellos que están casados con cónyuges ciudadanos de Estados Unidos y aquellos que tengan hijos mayores de 21 años que sean ciudadanos de Estados Unidos, sin necesidad de tener que viajar, porque antes del fallo del 9º Circuito, las personas tenían que solicitar un permiso especial para viajar que se llama Advance Parole, para llegar a salir de Estados Unidos y registrar una entrada autorizada, o sea, una entrada legal.
Posterior a eso, entonces venía la petición familiar por parte del cónyuge ciudadano o ciudadana, pero no aplicaba para que los hijos lo peticionaran, por ejemplo. Exacto, pero sí son requisitos, obviamente que no todos cumplen eso. O sea, no todos califican. Será un segmento bastante pequeño. Claro, pero digo, hay que informarle en exacto. primera línea a esos para que inicien su proceso de aplicación. En cuanto a los esfuerzos de cabildeo en Washington, bueno, nuestro foco está en una actividad de cabildeo en la delegación congresional de California, que incluye a demócratas y republicanos. O sea que tenemos todo un programa de reuniones con las oficinas de esos congresistas que representan al estado de California para llevar el caso de los beneficiarios del TPS, para que si en caso se diera una legislación que afectara positivamente a los beneficiarios de DACA, que son 700,000, se pudiera incluir en un omnibus congresional, porque así se le llama, la clase TPS, para poder regularizar su situación en Estados Unidos, si eso es lo que se planteara en el caso DACA. Perfecto, tengo que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos un poco cómo se está planteando siempre lo que aparece en estos temas de una reforma migratoria integral, o sea, es decir, hasta dónde eso, o simplemente habrá que esperar más, qué tanto la parte de discusión presupuestaria, por ejemplo, puede abrir también una posibilidad, o sea, si vemos en las posibilidades negativo-positivo, qué tanto puede existir eso. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más de Conexiones. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. En este segmento estamos en el último segmento de Conexiones. Quiero mostrarles a ustedes, esto lo ha estado haciendo Salvador, no sé si lo viste, pero lo ha estado haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, Cancillería, a través de los teléfonos celulares, enviando este mensaje. Por ejemplo, me llegó personalmente a mi celular el día de ayer y dice, lo firma Relaciones Exteriores. A modo de pregunta, DACA de tus familiares vence 5 de marzo de 2018, entonces dice, deben renovarlo antes del 5 de octubre y pueden pedir información gratis. Ahí está un teléfono, el 1888 301 1130, luego el WhatsApp también al 503, que este es un local, 7070 1071. Bueno, estas son como campañas domésticas, ¿no? Un poco para dar orientación, pero yo quiero insistir siempre en esta parte del impacto, de cómo lograr entonces más impacto, cómo incorporar todas las iniciativas, no solo estas que se hacen a nivel de gobierno, de instituciones o de asamblea legislativa de diputados, sino de ustedes, el papel, el rol que están jugando en Estados Unidos. Bueno, mira, vamos a tener elecciones en Estados Unidos en noviembre del 2018 y el balance de fuerzas depende de la Cámara Baja y del Senado, va a depender de esas elecciones. Entonces, en lo particular, nosotros en Los Ángeles estamos en una coalición que es la Coalición para los Derechos Plenos de los Inmigrantes, y nuestras acciones en las próximas semanas van a estar dirigidos a aquellos que están vulnerables de cara a las elecciones de noviembre del 2018 en California, o sea, en las elecciones que van a haber en todos los Estados Unidos sobre Cámara Baja, Cámara de Representantes y Senado. ¿Por qué las vamos a dirigir ahí? Porque si logramos convencer especialmente a los republicanos en distritos vulnerables para ellos, de llevar adelante una iniciativa en la que DACA y TPS puedan estar vinculadas, bueno, ahí tal vez tenemos un cambio de correlación política favorable para una legislación que beneficie a la clase TPS y a la clase DACA. Hacia ahí van enfilados nuestros esfuerzos en este momento. Posteriormente, después de agotar todas las gestiones que se van a hacer en California, estamos planificando un día de cabildeo en la ciudad capital, en Washington, D.C. Salvador, y a propósito de esta elección, ¿hasta dónde es posible, por ejemplo, que los compatriotas, bueno, ustedes, los inmigrantes que están allá, incluso los que están ya regularizados,
puedan coincidir sobre una agenda que sea estrictamente de beneficio para los inmigrantes y que ya no esté, porque de repente uno tiene la sensación desde acá, digo, una mirada desde acá, desde el país, es que a veces hay mucho plegamiento, digamos, de las organizaciones, de los movimientos a favor de demócratas o republicanos en función de simplemente una cuestión política ideológica y no necesariamente porque este fulano represente mis intereses. Digo, es posible aspirar en Estados Unidos a eso, a que en un momento determinado todos los movimientos tengan ese nivel de decir, bueno, este es republicano, pero tiene una agenda de compromiso con nosotros, lo apoyamos. Este demócrata no lo tiene, igual no lo vamos a apoyar, pero ese tipo de juego, digamos. Mira, en California es difícil para decirlo. ¿Por qué? Porque es un estado dominado en términos de su asamblea estatal y su senado estatal, dominado por la mayoría demócrata. De hecho, nos declaramos estado santuario por esa realidad política. Hoy la batalla está a nivel local en el sur de California para declarar la ciudad de Los Ángeles una ciudad santuario. Hay visiones encontradas entre la mayoría del Consejo Municipal y el alcalde de Los Ángeles y declarar al condado de Los Ángeles como condado santuario también. ¿Qué es lo más difícil en esa declaratoria? Bueno, es que son las consecuencias políticas que eso tiene, ¿no? Y algunos dicen que el término santuario es un término hueco, es un término que no lleva ningún contenido, digamos, real de protección a aquellos que quedan desamparados ante la nueva realidad política migratoria de Estados Unidos. Sin embargo, en esas opiniones encontradas, el Consejo de la Ciudad de Los Ángeles recientemente nombró una comisión especial para los derechos de los inmigrantes y creó un fondo de justicia para la defensa legal y creó la figura del defensor de los migrantes en la ciudad de Los Ángeles. O sea que ahí sí han habido acciones concretas, así como también en la ciudad de San Francisco, y a nivel de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles se tomó por mayoría la decisión de integrarse a fortalecer ese fondo de justicia que está siendo en este momento administrado por una fundación local de Los Ángeles, la California Community Foundation. O sea que hay acciones también muy concretas, ¿no? A nivel estatal, la importancia de que por ley se prohíba preguntarle el estatus legal a los beneficiarios del DACA a nivel de sus empleadores, ¿no? Entonces, y acceso también a programas especiales de salud, especialmente para niños y adolescentes que están en una situación irregular en California. Pero a nivel del Congreso Federal, ahí donde viene la realidad más compleja, hoy por hoy, en mi opinión, las posibilidades de la discusión real y objetiva de una reforma migratoria integral verdaderamente no están dadas. Ahí la discusión del DACA es una discusión coyuntural por lo controversial y el factor humano del tema, pero hablar de reforma migratoria integral en este momento es imposible cuando el presidente Trump se refiere a la reforma migratoria que él quiere que el Congreso aborde. El primer punto prioritario en la escala de valores políticos es el muro. Y el segundo es el aumento del presupuesto para la mayor contratación de guardafronteras, que es el Border Patrol, que se le llama la Guardia de la Frontera, y el aumento de los agentes de ICE, que es la Policía Migratoria de Estados Unidos, para tener una mayor acción en las grandes ciudades y centros metropolitanos de la nación. Cuando hablabas del tema de presupuesto hace algunos minutos, en el caso del presupuesto, pero esto se está viendo en una discusión más de canje. Bueno, se está viendo primero ahorita es un debate político sobre las visiones, ¿verdad? Porque en el caso de los republicanos hay muchos de ellos que están de acuerdo en aumentar el presupuesto del Departamento de Seguridad Interna para aumentar el presupuesto de la Guardia de Fronteras y de la Policía Migratoria, conocida como ICE, pero se oponen a discutir la consideración del muro porque la promesa de campaña fue que Peña Nieto iba a firmar el cheque para comenzar la construcción, ¿va?
Hoy se habla que vamos a hacer nosotros con las aportaciones al fisco nacional que vamos a tener que pagar por esa edificación. Entonces ahí hay todo un debate, pero hay negociaciones políticas también, porque la industria de la detención, del monitoreo y de la deportación es una gran industria donde se envuelven muchos intereses. Hablamos de tecnología, hablamos de equipos, hablamos de compañías de seguridad que prestan servicios tercerizados en centros de detención privados. O sea, es una industria multimillonaria que en la última campaña electoral se registraron los aportes que hacían esas compañías a ambos candidatos, o sea que influyen en ambos partidos. Sí, o sea que al final tampoco se puede fiar, digamos, el inmigrante tampoco se puede fiar de demócratas o republicanos en un determinado caso. O sea, hablemos... En casos particulares. Y hablemos de realidades, pues el presidente Obama, cuando fue electo en su primer periodo presidencial, tenía el control de ambas cámaras del Congreso. Correcto. Prometió dar una reforma migratoria, no lo hizo porque él privó como una de sus prioridades y legado de su mandato la reforma de salud. Entonces la reforma migratoria fue sacrificada por la reforma de salud. Y cuando ya en el segundo periodo ya había perdido el control de ambas cámaras. Lo que tengo proyectado acá, Salvador, es un tuit de Newsweek en español. Dicen ahí un 86% de estadounidenses apoya a los Dreamers y al TACA. Esta es la encuesta y hay un enlace. Y Trump está consciente de eso. Cuando él tomó la decisión de dejarlo sin efecto, dijo él, sí, yo estoy consciente de eso y no tengo nada en contra de los muchachos, pero es el Congreso el que tiene que legislar sobre esto. Es como decirle, hagan su trabajo, pues para eso se les eligió y para eso se les paga. Sí, porque recientemente, por ejemplo, dijo de que si el Congreso, el Senado no hacía nada, pues él iba a ver qué acciones tomaba. Sí, que iba a reconsiderar Pero es como dejándole el tema a los congresistas o a los senadores. Y es que en Washington, es una forma de lavarse las manos también. Y en Washington tenemos una realidad, pues que la polarización de ambas fuerzas y de ambas visiones y de ambos intereses de los partidos que dominan el Congreso de Estados Unidos, que son dos, verdaderamente lo que provoca es una parálisis de la labor legislativa, pues porque no avanza temas centrales con facilidad y con rapidez el proceso legislativo. Ahora, entonces, si lo vemos en perspectiva, porque se nos está acabando el tiempo, no sé. Un año difícil para los salvadoreños, especialmente los amparados en DACA y amparados en TPS, con una situación de vulnerabilidad. Tal vez con eso se ha registrado el récord histórico de la remesa, porque las personas no solo están ahorrando su dinero para cuidarlo en caso de cualquier eventualidad, pero también puede ser ver con eso, que estén retornando su capital en preparación ante la posibilidad de que tengan que retornar a su nación de origen. Sí puede estar incidiendo eso entonces en una actitud, en una disposición de los compatriotas en Estados Unidos. Sí, y que por eso veamos entonces cómo se comporta el envío de la remesa. Y lo otro pues es que ha habido una recuperación económica más acelerada en los Estados Unidos. Ahora, ¿es mucho pesimismo sobre esto o No, yo creo que más que pesimismo hay que verlo bajo una lupa de realismo político. Sí. ¿Cuál es? Captar la imagen del momento político que se vive para tomar las acciones y las prevenciones que sean necesarias ante esta nueva realidad. ¿Y cuál sería tu consejo directo para el Ejecutivo, para Asamblea Legislativa, justo que... Bueno, yo creo que es importante que el gobierno de la República, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, continúe el esfuerzo de informar a nuestros compatriotas con las opciones con las que cuenta. A nivel de Asamblea Legislativa, en cuanto al presupuesto del 2018, debería de prepararse una asignación presupuestaria de eventualidad para lidiar con los posibles retornados ante la posible cancelación del TPS. Que no existe en este momento, ¿no? Sí. Eso no se tiene. Y por otro, reforzar los esfuerzos con las organizaciones comunitarias que proveen servicios legales
para informar y servir a la comunidad y a los beneficiarios del TPS que podrían calificar para el alivio que describía al principio del programa. Sí. Ahora, imposible estar preparado ante una deportación masiva. Bueno, primero, deportaciones masivas como tal no hemos tenido hasta este momento, sí, ¿no? aquí lo que tenemos una deportación constante que son 130 connacionales que vienen en un vuelo diario de lunes a viernes, entiendo yo, y los compatriotas que retornan por autobús deportados desde México, porque la verdad que los obstáculos de la frontera sur de México que se han erigido son mayores para nuestros compatriotas. O sea, sí es un verdadero muro el que se ha levantado finalmente. El muro de Trump lo levantó Peña Nieto en la frontera sur de México, a través de la militarización de esa frontera para tratar de contener ahí el flujo migratorio, no solo de Centroamérica, pero de los migrantes del mundo que utilizan Centroamérica, el istmo centroamericano, como un puente para llegar a la frontera sur de Estados Unidos con México. Más bien entonces entramos en una negociación sin haberlo pedido, sin duda alguna, ¿no? Entre Peña Nieto y el gobierno norteamericano. Pues por supuesto, somos ficha de cambio, pues. Entonces, al menos las evidencias lo demuestran. Bueno, ¿no? es que la realidad lo demuestra. Realidad. O sea, ahí estamos viendo los números que de haber sido Obama el deportador en jefe para México y Centroamérica, la estafeta le fue arrancada por Peña Nieto, pues porque las cifras se modificaron sustancialmente en cuanto a los números de deportados. Bueno, ahora sí se nos fue el tiempo. Gracias, Salvador, por haber compartido William, con es nosotros. un gusto estar aquí. Buenas noches a los televidentes. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma conexiones. Nos vamos a ver mañana a 5 de la tarde en punto. Estaremos haciendo un análisis de la reciente encuesta publicada por el Centro de la Investigación de la Opinión Pública, CIOPS, de la Universidad Tecnológica UTEC. Buenas tardes.